En una pequeña ciudad de Francia, una joven silenciosa, escondida tras los muros de un convento, realizó algo tan extraordinario que sacudió al mundo entero. Santa Teresa de Lisieux nunca salió de su tierra natal, pero sus palabras y acciones transformaron millones de vidas. Pero, ¿sabías que hay un secreto guardado en su historia? Algo tan profundo que hasta hoy deja a estudiosos y fieles sin palabras. Hoy descubrirás cómo esta joven, frágil y desconocida, se convirtió en la patrona de las misiones, tocando corazones en todos los continentes. Y al final de este video, revelaré el momento más enigmático de su vida, un evento que muchos creen ser una señal directa del cielo, pero que permanece como un misterio hasta hoy. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre Santa Teresa, es sobre cómo tu vida también puede ser tocada por el amor transformador que ella vivió. En el corazón de Francia, en la tranquila ciudad de Alençon, en un frío día 2 de enero de 1873, nació Marie-Françoise Thérèse Martin, la menor de una familia profundamente devota. La nieve cubría suavemente las estrechas calles y el sonido distante de las campanas de la iglesia se mezclaba con el llanto suave del recién nacido, trayendo alegría y esperanza al hogar de los Martin. Los padres, Luis y Celia, abrazaron a su hija con ternura, sintiendo que ese pequeño ser era un regalo precioso. La casa de los Martin estaba impregnada de amor y fe. Las risas de las 5 hijas resonaban por los pasillos, mientras el aroma de pan fresco y el crepitar de la chimenea creaban un ambiente acogedor. Teresa, con sus ojos brillantes y su sonrisa angelical, rápidamente se convirtió en el rayo de sol de la familia. Sus primeros pasos fueron celebrados con entusiasmo y sus palabras balbuceadas eran como música para los oídos de sus padres. A los 4 años, Teresa vivía en un mundo de descubrimientos. Corría por los jardines, sintiendo la caricia de las flores en sus pequeñas manos y el calor del sol en su rostro. El canto de los pájaros era su compañero constante y a menudo recogía pétalos caídos para regalar a su madre. Celia, una mujer de fe inquebrantable, contaba historias sagradas al pie de la cama mientras acariciaba el cabello de Teresa. Las noches estaban llenas de canciones de cuna y suaves oraciones, creando un vínculo profundo entre madre e hija. Sin embargo, una sombra comenzó a cernirse sobre la familia. Celia, siempre tan enérgica, comenzó a mostrar signos de enfermedad. Su rostro, antes sonrojado, se volvió pálido, y sus manos, antes firmes, temblaban levemente. Teresa observaba con inocencia, sin comprender plenamente lo que estaba sucediendo. El sonido de las conversaciones susurradas entre los adultos y la mirada preocupada de su padre comenzaron a crear un sentimiento de inquietud en el corazón de la niña. Cierta mañana, el silencio en la casa era palpable. Teresa despertó y no encontró a su madre a su lado, como de costumbre. El aroma del té matutino no llenaba el aire y las risas habían cesado. Al bajar las escaleras, vio a sus hermanas reunidas con los ojos húmedos. El reloj en la pared marcaba las horas con un tic-tac pesado, casi ensordecedor. La noticia de la partida de Celia a un lugar mejor fue un golpe que Teresa no podía comprender. El funeral tuvo lugar bajo un cielo nublado, donde las nubes parecían reflejar la tristeza que envolvía a todos. Teresa sostenía firmemente una pequeña cruz que su madre le había dado, mientras caminaba en medio del murmullo de las oraciones y el sonido melancólico del órgano de la iglesia. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro y el frío cortante parecía penetrar en su alma. Cada paso era pesado, como si llevara el peso de un mundo que había perdido su encanto.
Tras la pérdida de su madre, Teresa se sumió en un profundo silencio. Las diversiones ya no le traían alegría y los juguetes permanecían intocados. Las noches se volvieron largas y la oscuridad de la habitación parecía intensificar la sensación de soledad. El viento que golpeaba la ventana susurraba recuerdos y el crujir de la madera al fuego le recordaba las historias que nunca más serían contadas. Se sentía como una hoja llevada por la corriente, sin rumbo ni destino. Luis, al darse cuenta del dolor que consumía a su hija, se esforzaba por llenar el vacío dejado. Llevaba a Teresa a caminar a orillas del río Sarte, donde el sonido del agua corriente proporcionaba un breve alivio. Se sentaban en bancos de madera, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y naranja. En una de esas ocasiones, Luis apuntó hacia el horizonte y dijo con voz suave: «Incluso cuando el sol se pone, vuelve a nacer. Así es la esperanza en nuestros corazones». Las hermanas de Teresa también intentaban confortarla. Pauline, la mayor, se convirtió en una figura materna, ofreciendo abrazos cálidos y palabras de aliento. Aún así, la ausencia de Celia era una herida abierta. Teresa comenzó a tener dificultades en la escuela, sintiéndose distante de los otros niños. Las risas de ellos sonaban lejanas y los juegos no despertaban su interés. En casa, los pasillos parecían más largos y las sombras más profundas. En medio de esta oscuridad, Teresa encontró refugio en la fe. Pasaba horas frente al pequeño altar doméstico, observando las llamas titilantes de las velas y sintiendo el suave aroma del incienso. Las imágenes sagradas se convirtieron en compañeras silenciosas y las oraciones eran su consuelo. En una noche silenciosa, arrodillada en el frío suelo, Teresa susurró: «Sé que estás conmigo, incluso si no puedo verte. Guíame y dame fuerza». Fue entonces cuando comenzó a notar pequeños signos de esperanza. El canto distante de un pájaro al amanecer, el florecimiento de una flor en el jardín, el abrazo apretado de su padre al regresar del trabajo. Cada detalle se convirtió en un mensaje de cariño que la impulsaba a seguir adelante. La sensibilidad de Teresa le permitía captar la belleza en las cosas simples, y esto comenzó a encender una llama de resiliencia en su interior. Un día, mientras caminaba por el campo, Teresa encontró una rosa solitaria que había sobrevivido a una tormenta. Los pétalos, aunque marcados, mantenían su color vibrante. Sosteniendo la flor con delicadeza, sintió que esa imagen reflejaba su propio viaje. A pesar de las adversidades, había belleza y fuerza por descubrir. Decidió, entonces, que honraría la memoria de su madre, viviendo con amor y esperanza. A partir de ese momento, Teresa comenzó a dedicarse a pequeños gestos de bondad. Ayudaba en las tareas del hogar, ofrecía palabras amables a sus hermanas y se esforzaba por ver lo mejor en cada situación. La música volvió a llenar la casa y las risas, aunque tímidas, empezaron a resonar de nuevo. La niña que antes estaba sumergida en la tristeza inició un camino de sanación y descubrimiento. La infancia de Teresa, marcada por la pérdida y el dolor, se convirtió también en un período de profunda transformación. Las cicatrices en su corazón sirvieron como terreno fértil para el crecimiento de una fe que superaba las barreras del entendimiento. Cada desafío enfrentado contribuyó a forjar la personalidad resiliente y amorosa que más tarde la convertiría en un ejemplo inspirador para millones de personas. Así, en medio de las sombras de la adversidad, Teresa encontró la luz que guiaría toda su vida. Su historia, iniciada con lágrimas, comenzó a ser escrita con tintes de esperanza y amor. Dentro del hogar de la familia Martin, las llamas en la chimenea ardían con fuerza,
pero el calor parecía no alcanzar el corazón de la joven Teresa, que vivía en una batalla silenciosa contra su fragilidad emocional y espiritual. A los 13 años, Teresa era una niña extremadamente sensible. A pesar de ser admirada por su inteligencia y dulzura, enfrentaba crisis de llanto y un sentimiento de inadecuación que la aislaba de los demás niños de su edad. La niña frágil se transformó en una joven fuerte, preparada para los caminos que el futuro le reservaba, y, sin saberlo, plantaba las semillas de una espiritualidad profunda que florecería y tocaría el corazón de muchos alrededor del mundo. El invierno de 1886 trajo un frío cortante a Lisieux. Las calles estaban cubiertas por un manto de nieve, y el viento silbaba por las rendijas de las ventanas de las casas. La ausencia de su madre seguía resonando en su vida, y Teresa sentía que faltaba algo para llenar el vacío en su corazón. Pauline, su hermana mayor y figura materna, había ingresado al Carmelo años antes, aumentando la sensación de pérdida para la joven Teresa. En esa Navidad, la familia Martin intentó mantener vivas las tradiciones. En la sala principal, el aroma de galletas recién horneadas se mezclaba con el perfume de las velas encendidas. Los sonidos de las risas de las hermanas y del tintineo de las campanas en la vecindad resonaban en la casa. Sin embargo, para Teresa, esas celebraciones sonaban distantes. El peso de su tristeza era tan grande que cada gesto parecía un esfuerzo, y su corazón estaba sumido en una oscuridad que no sabía cómo disipar. En la noche del 24 de diciembre, tras la tradicional misa del gallo, Louis Martin, siempre amoroso, regresó a casa con sus hijas. Había preparado un pequeño regalo simbólico para cada una de ellas, algo simple, pero lleno de significado. Cuando entraron en la sala, la luz del árbol de Navidad se reflejaba en las paredes, creando un espectáculo que contrastaba con el vacío que Teresa sentía. Luis, cansado, hizo un comentario que jamás imaginó que sería tan impactante. Bueno, afortunadamente, este será el último Navidad para llenar los zapatos de Teresa. La frase, dicha en un tono de resignación, perforó el corazón de Teresa como una hoja. Ella escuchó, paralizada, mientras una ola de humillación y rabia subía dentro de ella. Desde niña había sido tratada con extremo cuidado por su fragilidad emocional, pero en ese momento las palabras de su padre la confrontaron con una dura realidad. Tal vez era hora de crecer, de dejar atrás su excesiva sensibilidad que pesaba tanto sobre su familia. Teresa permaneció en silencio mientras subía a su habitación, acompañada por sus hermanas. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió dentro de ella. En lugar de ceder al llanto habitual, sintió una fuerza inusual que no provenía de ella misma. En su alma, una llama de coraje comenzó a encenderse. Sabía que necesitaba reaccionar, necesitaba cambiar. Sola en su cuarto, se arrodilló en oración. No fueron palabras ensayadas, sino un grito silencioso de entrega. Dame la fuerza para ser diferente. Esa misma noche, un sentimiento de paz inundó su ser, algo que nunca había experimentado antes. Era como si una suave brisa calentara su corazón, disipando la oscuridad que la había envuelto durante tantos años. Teresa se dio cuenta de que su infancia estaba llegando a su fin y que la madurez espiritual que tanto deseaba le estaba siendo concedida en ese momento. Bajó las escaleras con una postura serena y, para sorpresa de todos, aceptó el regalo con gratitud y una sonrisa genuina. Ese momento marcó el inicio de una transformación profunda en la vida de Teresa. Al día siguiente, cuando la familia se reunió para el almuerzo de Navidad, ella parecía diferente. Su postura, su mirada, incluso el tono de su voz, estaban impregnados de una nueva seguridad.
Luis, al observarla, notó el cambio y sintió una mezcla de alivio y orgullo. Sin saberlo, él había sido el instrumento de una gracia extraordinaria en la vida de su hija. Teresa, por su parte, decidió que cada gesto cotidiano, por pequeño que fuera, sería una oportunidad para demostrar su amor por Dios y por los demás. A partir de ese día, comenzó a practicar lo que más tarde llamaría pequeño camino, un camino de santidad a través de la simplicidad y la entrega total a la confianza divina. En lugar de buscar grandes actos de virtud, se concentraba en los pequeños sacrificios del día a día, como renunciar a un capricho o ofrecer una sonrisa cuando no tenía ganas. Las semanas que siguieron a esa noche estuvieron marcadas por una renovación espiritual en Teresa. Ella comenzó a dedicar más tiempo a la oración y a las buenas obras. Participaba activamente en las actividades de la parroquia, ayudaba a los necesitados con humildad y encontraba consuelo en la lectura de las Escrituras. Su transformación era visible para todos, pero solo Teresa sabía cuánto había sido tocada su alma aquella noche bendita. Esta conversión interior fue un parteaguas en la vida de Teresa. Dejó atrás a la niña frágil y sensible que solía ser, convirtiéndose en una joven decidida y llena de amor. Su corazón, antes consumido por dudas y miedos, ahora rebosaba de confianza en Dios. El evento aparentemente simple de una Navidad en familia se convirtió en el inicio de una extraordinaria jornada de fe que moldearía para siempre su vocación y su legado. Este cambio no borró las luchas que Teresa enfrentaría en los años siguientes, pero la preparó para enfrentarlas con coraje y serenidad. Aquella noche de Navidad, en 1886, fue más que una celebración familiar. Fue un renacimiento espiritual. Un momento en que Teresa encontró el propósito que guiaría su vida hasta el final. Y a partir de entonces, la luz que se encendió en su corazón nunca se apagaría. Era una mañana de primavera en Lisieux, y el perfume de las flores recién florecidas llenaba el aire, mientras el sol bañaba suavemente las paredes de la casa de los Martín. Teresa, ahora con 14 años, contemplaba el horizonte desde la ventana de su habitación. El silencio de sus pensamientos contrastaba con los sonidos de la vida afuera. El trote de los caballos en la calle de adoquines, las voces de los niños jugando y el distante repique de la campana de la iglesia. Sin embargo, su corazón estaba en otra frecuencia, atrapado en una inquietud que no encontraba alivio. Desde la noche de Navidad que transformó su vida, Teresa sentía una voz interna, persistente, que la llamaba a algo más grande. Esa voz no era audible, pero hablaba directamente a su alma, con una fuerza que no podía ignorar. Era como si una puerta invisible se abriera ante ella, invitándola a dejar la comodidad de su hogar y abrazar lo desconocido. Sin embargo, este llamado no estaba exento de dudas y temores. ¿Sería digna de tal misión? ¿Cómo podría tan joven e inexperta responder a una vocación tan sublime? Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya sucedido, pero no salgas del video. Mira hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor forma de ayudar es comentando y suscribiéndote. Ahora, volvamos al tema. En ese período, Teresa comenzó a visitar con más frecuencia el Carmelo de Lisieux, donde Pauline, su hermana y confidente, vivía como monja. El convento, rodeado de altos muros de piedra, parecía imponente y misterioso. Al cruzar el pesado portón, Teresa sentía que su corazón se aceleraba. El sonido de las sandalias de las monjas resonaba por los silenciosos corredores, y la suave luz de las ventanas creaba una atmósfera de paz y recogimiento.
Sin embargo, era al ver a Pauline, radiante en su vocación, que Teresa sentía una certeza creciente. También pertenecía a ese lugar. Pero el camino hacia el Carmelo estaría lleno de desafíos. Primero estaba la resistencia de su padre. Louis Martin, aunque profundamente devoto, tenía dificultades para aceptar que su hija menor, tan joven y llena de vida, quisiera encerrarse en un convento. En una noche lluviosa, mientras la familia se reunía en la sala iluminada por la chimenea, Teresa reveló su deseo con lágrimas en los ojos. Luis escuchó en silencio el crepitar de la madera en el fuego, marcando el ritmo de sus pensamientos. Tras una larga pausa, tomó la mano de Teresa y, con la voz entrecortada, dijo: «Si eso es lo que Dios desea para ti, no seré yo quien lo impida». El segundo obstáculo fue aún más difícil. Las reglas del Carmelo exigían que las candidatas tuvieran al menos 16 años para ser admitidas. Teresa, con solo 14, encontró en el obispo local una barrera aparentemente insuperable. A pesar de su fervor y la elocuencia de sus argumentos, él rechazó categóricamente su entrada anticipada. Desolada, Teresa buscó consuelo en la oración, pero se sentía como si estuviera luchando contra una pared de piedra. Sus días estaban marcados por una tensión entre la esperanza y el desespero. Decidida a no rendirse, Teresa convenció a su familia de hacer una peregrinación a Roma, donde tendría la oportunidad de hablar directamente con el Papa León XIII. El viaje fue largo y cansado. En los trenes que cruzaban los paisajes de Europa, Teresa observaba los campos y pueblos pasar rápidamente por las ventanas. Las ruedas del tren parecían marcar el ritmo de sus oraciones, incesantes y llenas de fervor. Cada parada era una nueva oportunidad para contemplar las majestuosas iglesias y renovar su esperanza. Finalmente, en una audiencia especial, Teresa se encontró ante el Papa. La sala estaba llena de fieles, y el brillo de las velas se reflejaba en los ornamentos dorados de las paredes. El silencio era casi absoluto cuando llegó el turno de Teresa. De rodillas ante el sucesor de Pedro, levantó la vista, con el corazón latiendo descompasado, y hizo su pedido. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una convicción impresionante para alguien tan joven. «Santo Padre, suplico la permisión para entrar al Carmelo a los 15 años». El Papa, sorprendido por la audacia de la joven, dudó. Después de algunos instantes de reflexión, respondió con una sonrisa amable, pero evasiva: «Si es la voluntad de Dios, entrarás». Las palabras, aunque alentadoras, no eran el sí que Teresa esperaba. Guardias amables la levantaron y la condujeron afuera, mientras lágrimas discretas corrían por su rostro. Se sentía derrotada, pero al mismo tiempo una llama de esperanza permanecía encendida. Sabía que el destino que Dios le tenía reservado no podría ser negado. Meses después, en una decisión inesperada, el obispo de Lisieux reconsideró su posición y concedió el permiso que Teresa tanto anhelaba. El momento en que recibió la noticia fue inolvidable. Era una tarde dorada de verano y los rayos del sol atravesaban las ventanas de la sala, iluminando la radiante sonrisa de Teresa. Al abrazar a su familia, una profunda paz invadió su corazón. Finalmente, el camino hacia el Carmelo estaba abierto. En abril de 1888, Teresa cruzó las puertas del convento para no volver a salir. Mientras caminaba por el corredor de piedras, vestida con un simple vestido blanco, sintió una mezcla de emoción y serenidad. El sonido de sus pasos resonaba como un preludio para la nueva vida que comenzaba. La joven de 15 años, que había enfrentado tantas barreras, estaba a punto de abrazar su llamado con toda la fuerza de su alma.
Esta entrada al Carmelo no fue solo el inicio de una nueva etapa, sino el cumplimiento de una vocación que había estado grabada en su corazón desde la infancia. Cada obstáculo superado la había hecho más fuerte, y cada lágrima derramada había regado el suelo donde florecería su santidad. Teresa, con su fe inquebrantable y su determinación incansable, había mostrado al mundo que la verdadera fuerza no reside en la edad o en la experiencia, sino en la entrega total a Dios y en el coraje de responder al llamado que Él hace a cada uno de nosotros. La entrada de Teresa al Carmelo, el 9 de abril de 1888, fue marcada por una mezcla de alegría y aprehensión. El convento, con sus robustas paredes de piedra y altas ventanas, exudaba una atmósfera de reverencia y misterio. La pesada puerta, que se cerró lentamente detrás de ella, parecía sellar su separación definitiva del mundo exterior. Teresa, con solo 15 años, estaba comenzando una vida completamente nueva, guiada por un amor que trascendía cualquier entendimiento humano. Al cruzar el claustro por primera vez, Teresa sintió el cambio en el ambiente. El sonido del viento era amortiguado por las gruesas paredes y el profundo silencio solo era interrumpido por el suave canto de las monjas durante la oración. La luz que entraba por las ventanas de vitrales pintaba el suelo de piedra con tonos de azul y rojo, creando una escena casi surrealista. Sin embargo, a pesar de la serenidad del lugar, Teresa sabía que los desafíos que enfrentaría no serían pequeños. Las primeras semanas en el Carmelo fueron un choque para la joven. La rigurosa rutina comenzaba antes del amanecer, con el sonido de la campana resonando por los corredores y llamando a todos a la oración. Las noches eran frías y la habitación de Teresa, una celda simple con una cama de madera y una cruz en la pared, era casi austera. Ella extrañaba la comodidad de su hogar y la cálida compañía de su familia, pero se negaba a dejar que esos sentimientos la dominaran. El trabajo manual en el convento era intenso. Teresa, acostumbrada a una vida más protegida, tuvo que aprender a realizar tareas simples, como lavar ropa en el tanque helado y limpiar el suelo de piedra con un paño húmedo. Sus manos, delicadas y suaves, comenzaron a presentar callos, pero en lugar de lamentarse, ofrecía cada pequeño sacrificio como un gesto de amor. Fue durante esos momentos de esfuerzo físico que Teresa comenzó a desarrollar su comprensión de lo que más tarde llamaría el pequeño camino. En el Carmelo, la convivencia con las otras monjas reveló otro tipo de desafío. La comunidad, aunque unida en la oración, estaba compuesta por personas de diferentes temperamentos e historias de vida. Algunas eran reservadas, otras exigentes. Teresa, con su sensibilidad natural, se esforzaba por tratar a todas con bondad, incluso cuando era objeto de críticas o incomprensiones. En una ocasión, mientras barría el claustro, una monja hizo un comentario áspero sobre su inexperiencia. Teresa, aunque herida, respondió con una sonrisa y ofreció la situación como una oportunidad para practicar la paciencia. El momento más significativo de sus primeros meses en el Carmelo ocurrió durante una fría noche de invierno. Teresa estaba sola en la capilla, arrodillada frente al sagrario. La única luz provenía de una vela que parpadeaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Sentía el peso de sus limitaciones, la juventud, la falta de experiencia, la dificultad para comprender plenamente el rigor de la vida religiosa. Pero en medio de sus oraciones, una inspiración clara invadió su corazón. No era necesario realizar grandes hazañas para agradar a Dios. Bastaba con hacer cada pequeña acción con amor y entrega total. Esta revelación fue como un rayo de luz en su alma. Teresa comprendió que su vocación no estaba en grandes sacrificios o gestos heroicos, sino en la santificación de las pequeñas cosas del día a día. Cada gesto,
Desde una sonrisa hasta el acto de recoger una hoja caída del suelo, podía convertirse en una ofrenda de amor. La simplicidad de este pensamiento la liberó de sus inseguridades, dándole una confianza que nunca más la abandonaría. La vida en el Carmelo continuó presentando desafíos, pero la perspectiva de Teresa había cambiado completamente. Encontró alegría en las oraciones comunitarias, incluso en las largas horas de vigilia. Durante los momentos de silencio, mientras el viento susurraba desde afuera y las sombras de las velas oscilaban en las paredes de la capilla, sentía una intensa cercanía con Dios, como si Él estuviera allí, al alcance de sus manos. Teresa también comenzó a cultivar un profundo amor por las Escrituras. Sentada en la modesta biblioteca del Carmelo, con las páginas desgastadas de una Biblia abierta en su regazo, leía con avidez. Cada palabra parecía hablar directamente a su corazón, ofreciendo consuelo y orientación. Un pasaje en particular marcó profundamente su vida. Si no os convertís y no os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Para Teresa, estas palabras eran una invitación a la confianza y a la simplicidad. La convivencia con sus hermanas de comunidad también cambió. Teresa comenzó a ver en las diferencias entre ellas una oportunidad para practicar el amor. En una ocasión, una anciana monja que sufría de reumatismo necesitaba ayuda para caminar hasta la capilla. Teresa, a pesar de estar agotada, ofreció su brazo sin dudarlo. La gratitud en los ojos de la monja fue suficiente para confirmar que los pequeños gestos tenían un valor incalculable. Los primeros pasos de Teresa en el Carmelo fueron una preparación para la vida de santidad que viviría allí. Cada sacrificio, cada oración silenciosa y cada sonrisa ofrecida en medio de las dificultades construyeron la base de su espiritualidad. Poco a poco, se estaba convirtiendo no solo en una joven llena de fervor, sino en una verdadera maestra del amor, capaz de transformar las acciones más pequeñas en un acto de glorificación a Dios. Este período de adaptación, aunque desafiante, fue esencial para moldear el carácter de Teresa. Reveló su resiliencia, su determinación y, sobre todo, su capacidad de encontrar belleza y significado en las cosas simples. El camino que había comenzado a recorrer era único, pero lleno de luz, y pronto su ejemplo comenzaría a tocar los corazones de todos a su alrededor, dentro y fuera del Carmelo. Las noches en el Carmelo estaban marcadas por un profundo silencio, donde el único sonido que se escuchaba era el susurro del viento pasando por las rendijas de las ventanas o el ocasional crujido del piso de madera. Para Santa Teresa de Lisieux, este ambiente austero a menudo reflejaba el estado de su propia alma. Aunque su vida exterior demostraba serenidad y dedicación, por dentro enfrentaba uno de los desafíos más cruciales de su camino espiritual: un profundo sentimiento de aridez y la aparente ausencia de Dios. Esta fase comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Inicialmente, Teresa notó que sus oraciones, antes llenas de fervor y consolación, se volvían monótonas y mecánicas. La tenue luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras en las paredes desnudas. Sin embargo, mientras juntaba las manos y cerraba los ojos, se sintió como si estuviera hablando al vacío. No había respuesta, ni siquiera ese consuelo silencioso que solía experimentar. En su lugar, fue dominada por una sensación de soledad abrumadora, una oscuridad que parecía envolver no solo la habitación, sino también su alma. El período de aridez espiritual trajo una creciente tensión a la vida de Teresa. Durante meses, sus oraciones parecían no tener eco, y las consolaciones que antes la sostenían desaparecieron. Había momentos en que se preguntaba si su fe se estaba debilitando. Se cuestionaba en silencio:
¿Acaso estoy fallando en amar a Dios como debería? Mientras el sol poniente proyectaba una luz dorada sobre el claustro del convento. Al día siguiente, durante el canto de las laudes, Teresa intentó disimular su incomodidad. Miraba a las otras monjas y admiraba la serenidad que se reflejaba en sus rostros. Se sentía fuera de lugar, como si su lucha fuera única e incomprensible. Sin embargo, este pensamiento fue rápidamente disipado por su humildad característica. Sabía que, incluso en las peores pruebas, no estaba sola. Aún así, la sensación de abandono persistía. Sin embargo, incluso en medio de las dudas, Teresa se negaba a abandonar su práctica de oración. En una ocasión, mientras trabajaba en el jardín del Carmelo, sintió que el peso de su prueba alcanzaba un nuevo nivel. El cielo estaba nublado, y el aire llevaba el olor de la tierra mojada tras la lluvia. Las rosas que cuidaba, normalmente vibrantes y llenas de vida, parecían marchitas. Era como si la naturaleza a su alrededor reflejara el estado de su alma. En ese momento miró hacia arriba y, con una honestidad desarmante, murmuró: «Si es así como deseas que te ame, entonces que así sea». Esta entrega total, incluso en medio de la oscuridad, fue lo que sostuvo a Teresa durante esos meses de prueba. Comenzó a entender que amar a Dios no significaba necesariamente sentir su presencia, sino confiar en Él, incluso cuando todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. Fue un aprendizaje doloroso, pero transformador. Cada vez que se sentía tentada a rendirse, Teresa renovaba su compromiso, ofreciendo a Dios incluso el vacío que sentía. Esta aridez espiritual no pasó desapercibida para las hermanas del Carmelo. Aunque Teresa era discreta acerca de sus luchas internas, su postura serena y su perseverancia en medio de las dificultades llamaban la atención de todas. En un momento de confidencia con su superiora, reveló con lágrimas en los ojos: «No siento nada en mis oraciones, pero sigo rezando porque sé que Él está ahí, aunque no pueda sentirlo». El momento más dramático de esta prueba ocurrió durante la Cuaresma de 1894. Teresa, ya debilitada por la tuberculosis que comenzaba a manifestar sus primeros síntomas, se sentía espiritualmente exhausta. En una Semana Santa, mientras meditaba sobre la pasión de Cristo, se dio cuenta de que su propia oscuridad era una forma de unión con el sufrimiento de Jesús en la cruz. Él también había experimentado el abandono al clamar: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Esta comprensión le dio a Teresa una nueva fuerza. Aunque el sentimiento de vacío permanecía, comenzó a verlo como una forma de participar en la cruz de Cristo. Cada noche sin consuelo, cada oración aparentemente sin respuesta, se convirtió para ella en una oportunidad de ofrecer algo a Dios, no por obligación, sino por puro amor. Esta fase de aridez espiritual fue uno de los períodos más difíciles de la vida de Teresa, pero también uno de los más fructíferos. A través de ella aprendió a amar a Dios no por lo que Él le ofrecía, sino por quién era Él. Este amor puro y desinteresado se convirtió en la base de su espiritualidad y en el cimiento de su pequeño camino. Teresa mostró que, incluso en las noches más oscuras del alma, la luz del amor verdadero puede brillar, guiándonos más cerca de Dios. Al final de este período, Teresa emergió con una impresionante madurez espiritual. Su fe, antes sostenida por sentimientos y consolaciones, ahora estaba firmemente arraigada en la confianza y en la entrega absoluta. Esta prueba, aunque dolorosa, la preparó para los desafíos que vendrían, transformándola en un brillante ejemplo de resiliencia y fidelidad para generaciones futuras. El año era 1896,
y los días en el Carmelo de Lisieux seguían su rutina de oraciones, trabajos y silencio. Teresa, ahora con 23 años, demostraba un espíritu incansable y una serenidad que contagiaba a sus hermanas de convento. Pero, detrás de su semblante tranquilo, una enfermedad invisible comenzaba a corroer su salud. La primera señal vino en una fría noche de primavera. Mientras ayudaba en la capilla, Teresa sintió un agudo dolor en el pecho, seguido de una tos que dejó manchas de sangre en el pañuelo. Por más que intentara ocultarlo, aquella visión aterradora no pasó desapercibida. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sucesión de síntomas que, aunque inicialmente discretos, se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. La tos persistente, la debilidad constante y la fiebre intermitente comenzaron a limitar las actividades de Teresa. Sin embargo, no se quejaba ni permitía que sus hermanas vieran el peso de su sufrimiento. En lugar de eso, continuaba ofreciendo cada momento de dolor como un acto de amor, convencida de que su misión se estaba cumpliendo a través de ese sacrificio silencioso. No obstante, la enfermedad progresó rápidamente y el diagnóstico llegó como un golpe. Tuberculosis. En ese tiempo, la enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. Las noches, antes tranquilas, se convirtieron en momentos de agonía para Teresa. A menudo despertaba con la sensación de asfixia, mientras su cuerpo parecía arder en fiebre. La cama sencilla de madera, cubierta por una fina manta, no ofrecía suficiente comodidad. Aún así, incluso en medio de las lágrimas de dolor, sus oraciones no cesaban. El sonido de su voz, aunque debilitada, resonaba suavemente por la celda, creando un contraste con la intensidad de su lucha. El momento más dramático de esta prueba ocurrió durante el invierno de ese año. Teresa, incapaz de participar en las actividades diarias del Carmelo, fue transferida a la enfermería del convento. El ambiente, aunque simple, estaba impregnado de una atmósfera de cuidado y preocupación. Las hermanas se turnaban para cuidar de ella, pero a menudo salían en silencio, incapaces de contener las lágrimas al ver el estado debilitado de la joven. A pesar de ello, Teresa encontraba fuerzas para sonreír y agradecer, incluso cuando su voz apenas era un susurro. Un episodio particularmente conmovedor ocurrió en una fría madrugada. Teresa, despertada por el dolor, pidió a la hermana que estaba de vigilia que encendiera una vela. La luz titilante iluminó su rostro pálido y marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente. «No estoy abandonada», dijo con dificultad. «Cada dolor que siento es un recordatorio de que estoy más cerca de él». Sus palabras, pronunciadas con esfuerzo, tocaron profundamente el corazón de quienes la escuchaban. A medida que la enfermedad avanzaba, Teresa comenzó a experimentar un tipo diferente de sufrimiento, una oscuridad espiritual aún más profunda que la que había enfrentado años antes. La certeza de la presencia de Dios, que siempre la había sostenido, parecía haberse apagado por completo. Describió esta sensación como estar en un túnel sin luz, sin salida. Pero, en lugar de sucumbir a la desesperación, Teresa transformó esta experiencia en un acto de fe heroica. Continuó rezando, incluso cuando no sentía nada, y ofrecía ese vacío como una prueba de amor incondicional. La peor crisis ocurrió en la Semana Santa de 1897. Teresa, ya extremadamente debilitada, fue acometida por una intensa hemorragia que casi la llevó a la muerte. La escena fue angustiante. Las manos que antes cuidaban del jardín ahora estaban manchadas de sangre y su respiración era pesada e irregular. Las hermanas corrieron a ayudarla, pero Teresa, con un esfuerzo inimaginable, levantó los ojos y dijo: «No tengan miedo, todo es para él».
Después de este episodio quedó claro que el fin estaba cerca. Teresa, sin embargo, se negó a ser tratada como una inválida. Incluso en su estado crítico, continuaba distribuyendo palabras de consuelo y sonriendo a las hermanas que venían a visitarla. Su celda se convirtió en un lugar de peregrinación dentro del Carmelo, donde las monjas buscaban inspiración y fuerza. La presencia de Teresa, incluso en su fragilidad, era un testimonio vivo de amor y entrega. En las últimas semanas, la joven fue consumida por la fiebre y el dolor. Su piel, antes sonrosada, estaba pálida y delgada como papel. Las noches estaban marcadas por ataques de tos que la dejaban exhausta, pero nunca se la oyó quejarse. Cada gemido se transformaba en una oración silenciosa, y cada lágrima era una ofrenda de amor. Teresa sabía que se estaba despidiendo, pero no veía la muerte como un final, sino como el comienzo de algo más grande. A finales de septiembre, su condición empeoró de forma irreversible. La enfermería fue preparada para lo inevitable, y las hermanas se turnaban para estar a su lado. En una tarde serena, con el sol entrando suavemente por la ventana, Teresa llamó a sus hermanas más cercanas. «Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra», dijo con una débil sonrisa. Estas palabras, pronunciadas con dificultad, quedaron grabadas en la memoria de todas como un testamento de su fe y de su misión. En la noche del 30 de septiembre de 1897, Teresa dio su último suspiro. Sus últimas palabras, «Mi Dios, te amo», fueron un reflejo perfecto de toda su vida. En el momento de su partida, el silencio de la enfermería fue interrumpido por el suave sonido del viento, como si la naturaleza también quisiera rendir homenaje. Teresa, que había vivido y sufrido con tanto amor, ahora descansaba en paz, dejando un legado que resonaría para siempre en la historia de la fe. Estos meses de sufrimiento no fueron solo el apogeo de su entrega, sino también el momento en que Teresa mostró la profundidad de su valentía y fidelidad. Su vida, aunque breve, se convirtió en un mensaje vivo de esperanza y amor, tocando corazones mucho más allá de los muros del Carmelo. La enfermería del Carmelo de Lisieux estaba sumida en un profundo silencio, roto solo por el sonido de la respiración pesada de Teresa. Sus días estaban contados y su fragilidad era visible en cada gesto. Aún así, su espíritu permanecía invencible. Fue en este contexto de sufrimiento extremo que Teresa inició una de las tareas más importantes de su vida: escribir su autobiografía, lo que más tarde se conocería como Historia de un alma. Todo comenzó con un pedido de la Madre Superiora. Teresa, reconocida por su inteligencia y sensibilidad, fue alentada a registrar sus experiencias espirituales. La madre creía que el testimonio de Teresa podría inspirar a otras monjas y posiblemente ayudar a almas fuera del Carmelo. La invitación, hecha con delicadeza, tocó profundamente a Teresa. Aunque se sentía incapaz debido a su salud debilitada, aceptó la tarea como un último acto de obediencia y amor. La celda de Teresa fue transformada en una pequeña oficina improvisada. Sobre la mesa de madera sencilla reposaban papeles, una pluma y un tintero. El olor de la tinta fresca se mezclaba con el leve aroma de la cera de vela, mientras la luz titilante iluminaba el ambiente austero. Sentada en su silla, con un chal envolviendo sus frágiles hombros, Teresa comenzó a escribir. Cada palabra parecía llevar el peso de su alma, como si supiera que esas páginas serían un legado eterno. Los primeros días fueron los más difíciles. A cada línea escrita, Teresa sentía el cansancio acumularse. Su mano temblaba levemente al sostener la pluma, y había momentos en que necesitaba interrumpir el trabajo para recuperar el aliento. Sin embargo, su deseo de compartir la pequeña vía era más fuerte que su debilidad física.
Sabía que su testimonio podría transformar corazones y traer consuelo a muchas almas. Teresa no escribió solo sobre su vida, sino sobre su íntimo encuentro con Dios en medio de las pequeñas cosas del cotidiano. Sus memorias fluían como un arroyo tranquilo, revelando su camino de fe con una simplicidad desarmante. Recordaba su infancia, la pérdida de su madre, su entrada al Carmelo y, sobre todo, el descubrimiento de que el camino hacia la santidad no requería hazañas extraordinarias, sino amor en los pequeños gestos. Había momentos en que Teresa necesitaba hacer pausas largas. Su salud debilitada la obligaba a descansar con frecuencia, y las noches eran especialmente desafiantes. Durante esas horas de descanso forzado, sus reflexiones se profundizaban. Solía cerrar los ojos e imaginar el impacto que sus palabras podrían tener. Era como si su dolor se transformara en fuerza, un intercambio misterioso que solo su fe podía explicar. En una noche particularmente difícil, Teresa confesó a la hermana que la asistía: «Siento que no soy yo quien escribe, es Él quien guía mi mano». Esta declaración, hecha con una débil sonrisa, capturaba la esencia de su misión. Teresa no veía su trabajo como una autobiografía común, sino como un acto de amor, una forma de seguir sirviendo incluso cuando su cuerpo ya no lo permitía. Cada página escrita era un testimonio vivo de su valentía y resiliencia. Teresa no ocultaba sus debilidades ni sus dudas, sino que las transformaba en herramientas para enseñar a otros a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Su escritura, desprovista de pretensiones, era accesible y profundamente humana, tocando directamente el corazón de quien la leyera. Cuando el manuscrito fue concluido, había una atmósfera de reverencia en el Carmelo. Las hermanas, que seguían de cerca el progreso de Teresa, comprendieron la importancia de esa obra. El manuscrito, cuidadosamente revisado y preservado, era una ventana al alma de Teresa, una joven cuya santidad se expresaba en las cosas más simples y cotidianas. Historia de un alma no fue solo el testamento espiritual de Teresa, sino también un reflejo de su humanidad. Escribiendo entre dolores y limitaciones, ella demostró que la grandeza no está en las circunstancias externas, sino en la disposición interior de amar. Esas páginas se convirtieron no solo en un relato de su vida, sino en una invitación universal para que otros también buscaran la santidad en sus propias vidas. En los días que siguieron a la conclusión del manuscrito, Teresa estaba visiblemente más serena. Sabía que había cumplido su misión de compartir la pequeña vía con el mundo. Incluso en su fragilidad, sentía una profunda paz, como si hubiera depositado su última ofrenda en el altar de su fe. La obra de Teresa, escrita entre lágrimas y sonrisas, continuaría iluminando generaciones. Lo que comenzó como un simple pedido de la Madre Superiora se convirtió en un legado inmortal, un faro para aquellos que buscan encontrar a Dios en lo ordinario, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas de la vida. Así, incluso antes de su partida, Teresa ya había sembrado las semillas de su misión eterna. Era verano de 1897 y las tardes en el Carmelo de Lisieux estaban llenas del calor suave que invadía los corredores silenciosos. Sin embargo, para Teresa, el tiempo parecía suspendido mientras enfrentaba los últimos capítulos de su vida con una valentía que desafiaba su frágil condición física. La enfermedad había consumido casi todas sus fuerzas. Sus días estaban marcados por dolores lacerantes, dificultad para respirar y un cansancio que parecía drenar cada gota de energía. Pero, aún así, ella continuaba ofreciendo todo con una sonrisa serena, transformando cada momento en un acto de amor. La habitación de Teresa se
había convertido en un lugar de encuentros silenciosos e íntimos. La pequeña celda de la enfermería, iluminada por la luz que pasaba a través de las cortinas blancas, estaba impregnada de una atmósfera de paz. Sobre la mesa al lado de su cama había un crucifijo simple, un pequeño libro de oraciones y un jarrón con una rosa que una de las hermanas había recogido especialmente para ella. La respiración de Teresa, entrecortada y difícil, llenaba el ambiente con una presencia que, paradójicamente, irradiaba vida. En esos meses finales, Teresa habló poco, pero sus palabras, cuando surgían, eran como perlas de sabiduría cargadas de una profundidad que tocaba las almas a su alrededor. En una tarde particularmente extenuante, una hermana, conmovida por su estado, dijo en voz baja que era insoportable verla sufrir tanto. Teresa, con los ojos entrecerrados y una ligera sonrisa, respondió que no, hermana, que no sufría tanto como él había sufrido por ella. Estas palabras, pronunciadas con dificultad, resonaron en el corazón de quienes las escucharon, revelando la profundidad de su fe y su inquebrantable confianza. Las noches eran las más difíciles. La fiebre alta hacía que su cuerpo temblara, mientras la tos constante interrumpía los raros momentos de descanso. En una de esas madrugadas, Teresa tuvo un momento de lucidez que impresionó a las hermanas presentes. Sostuvo el crucifijo con firmeza, apretándolo contra su pecho, y dijo con un hilo de voz que no temía a la muerte, que estaba lista para encontrarlo. La fuerza de su declaración contrastaba con su fragilidad física, revelando un alma que había alcanzado la plenitud de la entrega. Un evento conmovedor ocurrió a principios de septiembre. A pesar de su estado debilitado, Teresa pidió ser llevada al jardín del convento. Las hermanas, inicialmente dudosas, atendieron su pedido, ayudándola a sentarse en una silla de ruedas improvisada. Mientras sentía el calor del sol en su rostro pálido y escuchaba el suave sonido de las hojas al viento, Teresa cerró los ojos y dijo que la naturaleza era hermosa, que parecía que todo estaba en armonía para recibirlo. Fue un momento de pura contemplación, como si se estuviera despidiendo del mundo que tanto amaba. Con la proximidad del final, Teresa comenzó a compartir vislumbres de su visión sobre lo que vendría después de su muerte. Dijo a las hermanas que, al partir, no deseaba solo descansar, sino trabajar incansablemente por el bien de las almas. «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra», repetía con convicción. Estas palabras, aunque enigmáticas para algunas, eran un reflejo de su comprensión única de la santidad. Una misión que trascendía los límites de la vida terrenal. El 29 de septiembre, la comunidad del Carmelo se reunió alrededor de su cama. Había una quietud reverente en el ambiente, mientras las hermanas se alternaban para orar a su lado. Teresa, con el rostro marcado por el dolor, mantenía un semblante sereno. Su respiración se volvía cada vez más débil, pero su presencia irradiaba una fuerza que ninguna enfermedad podía apagar. En un momento de lucidez, miró a las hermanas y dijo que todo era gracia. Estas palabras, pronunciadas con un esfuerzo visible, se convirtieron en su último testamento espiritual. En la noche del 30 de septiembre, mientras el cielo sobre Lisieux estaba envuelto en un profundo silencio, Teresa dio su último suspiro. Sus últimas palabras, «Dios mío, te amo», fueron dichas con una simplicidad que capturaba la esencia de toda su vida. La habitación fue tomada por una quietud que parecía eterna, mientras las hermanas se arrodillaban en oración. La sensación era que algo extraordinario acababa de suceder, no solo la muerte de una joven, sino la consumación de una vida completamente dedicada al amor. Las horas siguientes estuvieron marcadas por un misto de tristeza y reverencia. Las hermanas, incluso entre lágrimas, reconocían que habían sido testigos de algo sagrado. El cuerpo de Teresa, aunque marcado por el sufrimiento,
parecía irradiar una paz indescriptible. El pequeño crucifijo que sostenía en sus manos permaneció a su lado como un símbolo de su total entrega. El clímax de la entrega de Teresa no fue solo un momento de despedida, sino la culminación de una vida vivida con extraordinaria intensidad espiritual. Partió dejando un legado que trascendería el tiempo y el espacio, tocando incontables almas a lo largo de las generaciones. Su muerte, lejos de ser un final, fue el inicio de una misión que continuaría inspirando, consolando y transformando corazones alrededor del mundo. El Carmelo de Lisieux estaba sumido en una quietud reverente esa mañana de otoño, el 30 de septiembre de 1897. Las hojas amarillas y doradas caían lentamente de los árboles en el jardín del convento, mientras las monjas realizaban sus tareas diarias en silencio, conscientes de que la más joven entre ellas estaba a punto de hacer su última entrega. El ambiente, aunque sereno, cargaba una tensión emocional palpable. Todas sabían que Teresa, la joven de apenas 24 años, estaba a punto de partir. En la pequeña celda que albergaba a Teresa, el aire estaba impregnado con el olor a cera de vela y el suave perfume de flores que sus hermanas habían puesto a su lado. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, iluminando su rostro pálido y marcado por la enfermedad. A pesar de su fragilidad, había una paz profunda en su expresión, como si ya estuviera vislumbrando la eternidad que tanto anhelaba. Las hermanas se alternaban al lado de su cama, algunas sosteniendo sus manos, otras en oración silenciosa. Cada una parecía luchar contra las lágrimas, tratando de ser fuertes ante la joven que, incluso en sus momentos finales, continuaba inspirando confianza y serenidad. Teresa, con la voz ahora casi inaudible, susurraba palabras de gratitud y amor. «No estoy sola», dijo en un momento de claridad. «Él está aquí conmigo». A medida que el día avanzaba, la respiración de Teresa se volvía más difícil. Cada inspiración era un esfuerzo que parecía consumir todas sus fuerzas. Aún así, ella mantenía los ojos abiertos, como si estuviera fijando la mirada en algo más allá del alcance humano. En un instante de lucidez, miró a la Madre Superiora y dijo con una leve sonrisa: «No estoy muriendo, estoy entrando en la vida». Al caer la tarde, la luz dorada del sol iluminaba los pasillos del convento, mientras las monjas se reunían alrededor de la cama de Teresa. El sonido de las oraciones murmuradas llenaba el ambiente, mezclándose con el suave sonido de su respiración irregular. El momento era solemne, pero al mismo tiempo cargado de una esperanza inexplicable. Teresa, incluso al borde de la muerte, parecía irradiar una presencia que confortaba a todos. Poco antes de las 7 de la noche, Teresa tuvo un último momento de lucidez. Sus ojos, antes cerrados, se abrieron lentamente y fijó la mirada en el crucifijo que sostenía en sus manos. Con un esfuerzo visible, susurró sus últimas palabras: «Mi Dios, te amo». Luego, su cuerpo se relajó y su respiración cesó. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido para honrar ese momento sagrado. Las hermanas que estaban presentes se arrodillaron, algunas en lágrimas, otras en profunda oración. La muerte de Teresa, aunque esperada, dejó un vacío inmenso en la comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, había una sensación de reverencia en el ambiente. El rostro de Teresa, marcado por el sufrimiento hasta ese momento, ahora exhibía una expresión de paz celestial. Parecía que su alma había encontrado el descanso que tanto deseaba. A lo largo de la noche, las hermanas velaron el cuerpo de Teresa, adornándolo con flores del jardín del Carmelo. La pequeña sala donde ella descansaba se convirtió en un lugar de peregrinación dentro del convento. Las monjas venían en silencio,
algunas tocando sus manos, otras simplemente arrodillándose en oración. A pesar de la tristeza, había un sentimiento de gratitud en los corazones de todas. Sabían que habían sido testigos de la partida de alguien extraordinario. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de luto y esperanza. La noticia de la muerte de Teresa se propagó rápidamente, alcanzando incluso a aquellos fuera de los muros del Carmelo. Muchos, al enterarse de su partida, sintieron el llamado a conocer más sobre la joven que, incluso en su fragilidad, había tocado tantas vidas. Su nombre, hasta entonces conocido solo en la comunidad local, comenzaba a ser pronunciado con reverencia en lugares lejanos. La muerte de Teresa no fue un adiós, sino el inicio de algo mucho mayor. Para las hermanas del Carmelo, ella dejó un legado de simplicidad, amor y confianza inquebrantable, y para el mundo, su partida marcó el inicio de una misión que continuaría creciendo e inspirando generaciones. En aquel día 30 de septiembre, Teresa entró en la vida eterna, dejando atrás una luz que jamás se apagaría. Tras la muerte de Teresa, el silencio parecía envolver el Carmelo de Lisieux, como si el convento estuviera absorbiendo la magnitud de lo que había sucedido. El cuerpo frágil de la joven fue depositado en el pequeño cementerio del Carmelo, donde una simple cruz de madera marcaba el lugar de su descanso. Sin embargo, el impacto de su vida apenas comenzaba a sentirse, y lo que parecía un final discreto se convirtió en el inicio de una historia que resonaría por generaciones. Las hermanas comenzaron a compartir con el mundo el manuscrito que Teresa había escrito por obediencia, Historia de una alma. El texto, inicialmente reservado para las monjas y familiares, se reveló como una obra de extraordinaria profundidad espiritual. Cada página parecía pulsar con la simplicidad y el amor que caracterizaban la vida de Teresa. Cuando el manuscrito fue publicado en 1900, la reacción fue inmediata y abrumadora. Personas comunes, religiosos e incluso académicos se sintieron tocados por sus palabras. Cartas comenzaron a llegar al Carmelo desde toda Francia y pronto de otros países. Cada relato era un testimonio de la gracia recibida por medio de la intercesión de Teresa. Familias hablaban de curas inexplicables, jóvenes relataban la renovación de su fe, y muchos afirmaban que la lectura de su historia había cambiado sus vidas. Teresa, quien había prometido pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, parecía estar cumpliendo su promesa de una manera extraordinaria. La noticia de los milagros atribuidos a la intercesión de Teresa llegó al Vaticano, despertando el interés de las autoridades de la Iglesia. Se inició un proceso de beatificación, y los relatos milagrosos comenzaron a ser investigados con rigor. En medio de este proceso, las hermanas del Carmelo fueron testigos del desarrollo de algo que sabían que era especial, pero que ahora estaba convirtiéndose en universal. La pequeña monja de Lisieux, que nunca había salido de su ciudad natal, estaba tocando el mundo. En 1923, menos de 30 años después de su muerte, Teresa fue beatificada por el Papa Pío XI. La ceremonia, realizada en la Basílica de San Pedro en Roma, fue un evento significativo, atrayendo a miles de fieles. Las palabras del Papa destacaron su vida de simplicidad y confianza, y Teresa fue aclamada como un modelo de santidad accesible a todos. Sin embargo, este era solo el comienzo de su glorificación. 2 años después, en 1925, Teresa fue canonizada. El evento, también presidido por el Papa Pío XI, fue uno de los más grandiosos realizados hasta entonces. La Basílica de San Pedro estaba llena, y multitudes esperaban afuera para celebrar a la nueva santa. Teresa, ahora oficialmente Santa Teresa de Lisieux,
se convirtió en una de las santas más queridas de la Iglesia Católica. Su pequeña vía de confianza y amor simple había conquistado corazones en todo el mundo. Tras su canonización, el culto a Santa Teresa se difundió rápidamente. Iglesias y capillas fueron dedicadas a ella, y las peregrinaciones al Carmelo de Lisieux se volvieron frecuentes. Su tumba, antes un lugar de oración silenciosa, se transformó en un punto de encuentro para fieles de todas partes del mundo. Las flores que decoraban su sepulcro eran constantemente renovadas, y el aire parecía cargado de una paz inexplicable. El auge de su reconocimiento llegó en 1927, cuando el Papa Pío XI la declaró patrona de las misiones junto a San Francisco Javier. Esta elección, sorprendente para muchos, fue una confirmación de que la santidad de Teresa trascendía los muros del Carmelo. A pesar de nunca haber salido de su ciudad natal, había tocado vidas en todos los continentes. Su ejemplo de confianza total en Dios y su capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario la convirtieron en una inspiración para misioneros y fieles en todas partes del mundo. El impacto de Santa Teresa continuó creciendo a lo largo de las décadas. En 1997, 100 años después de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, un título reservado a santos cuyas enseñanzas son consideradas universales y atemporales. Santa Teresa de Lisieux se convirtió en la tercera mujer en recibir este título, junto a Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Sus palabras, escritas en una pequeña celda de convento, ahora eran reconocidas como un faro de sabiduría espiritual para toda la humanidad. Hoy, el legado de Santa Teresa es imposible de medir. Sus palabras continúan inspirando a millones de personas, y su intercesión es buscada por fieles de todas las edades y condiciones. Las lecciones de su pequeño camino, confianza y amor en cada pequeño acto, permanecen tan relevantes como el día en que fueron escritas. Santa Teresa de Lisieux, la joven que vivió y murió en el silencio de un Carmelo, se convirtió en una de las figuras más queridas de la historia de la Iglesia, demostrando que la santidad es accesible a todos los que desean buscar a Dios con un corazón sincero.